pero no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que se politicen las calles tampoco. Y por supuesto que cuando existen desestabilizadores que llevan la protesta a la violencia y que esta violencia y este caos generan pérdidas de vidas humanas, por supuesto que estamos hablando ya de agentes desestabilizadores que están al margen de la ley. Ahora vamos a entrar en un enlace vía Zoom rápidamente con el ministro de Cultura, Alejandro Salas. Bienvenido, ministro, a Exitosa Perú. Karina, muy buenas tardes. Gracias por la invitación y buenas tardes a todos los televidentes y oyentes de Radio Exitosa a nivel nacional. Muchísimas gracias, ministro. Hoy día ha sido un día convulsionado. Yo lo he estado escuchando varios días. En Huancayo se llegó a una tregua, pero parece que no ha sido solamente Huancayo, sino que ha explotado varios de los puntos de la nación. Es decir, he hecho una lista donde hay varios bloqueos y no solamente se pide por el combustible, sino por lo que no le alcanza a la gente, por el bolsillo, porque no tienen que comer o no les alcanza. ¿Qué hacer en medio de esto, más allá de las medidas temporales y que de repente no terminan de paliar completamente esta frustración que tiene la población? Agradezco tu pregunta, Karina. Como gobierno, como parte del gobierno, el presidente de la República efectivamente ha dispuesto que nos acerquemos al diálogo con quienes con voz legitimada y dentro del marco de la Constitución política reclaman o expresan demandas. Estamos acercándonos para poder darle solución a ello. Con relación al tema de la canasta básica familiar, ya el gobierno se ha pronunciado que está preparando el proyecto de ley respectivo para poder exonerar del IGB, el Impuesto General a las Ventas, todo lo referente al pollo, al huevo, al azúcar, al maíz, al pan, a los fideos. Y es un proyecto de ley que lo estamos trabajando y que debería estar aprobándose entre mañana y pasado mañana en el Consejo de Ministros. Por lo tanto, estamos escuchando, estamos oyendo a estas demandas que son justas, pero lo que no puede existir y no puede pasar es el tema de que las voces quienes expresan estas demandas y a las cuales el gobierno se le acercan estén, digamos, de una u otra forma por otro lado y de manera paralela y muchas veces ni siquiera vinculados a estas voces con personas o individuos cuyo interés es el hecho de generar el caos en nuestras calles. Creo que la violencia, cuando se reclama, la violencia, cuando se expresa algún pedido, no solamente no es buena consejera, sino que bajo ninguna circunstancia, en un Estado de Derecho, en un país democrático, en donde la autoridad quiere escuchar y quiere dialogar, por supuesto que no se puede tolerar. Muy bien, ministro, pero usted me habla de un Estado democrático donde la autoridad quiere escuchar, pero ¿por qué no se pusieron por delante de estos conflictos sociales? Estos conflictos sociales no aparecen de un momento a otro, ya se habían advertido. ¿Por qué estar contra la espada y la pared con 4 muertos, con el país paralizado para recién actuar? ¿Por qué no actuaron antes? Karina, fíjate, no es exacto ello. A nivel de gobierno existe la Secretaría General de Conflictos, de Evaluación y Prevención de Conflictos de la Presidencia y Consejo de Ministros, que ha estado trabajando arduamente. Claro, pero no dieron este paquete de medidas paliativas, ¿no? No han dado estas medidas paliativas y esto es lo que más o menos va a tranquilizar a la población. ¿Por qué no se hizo antes? Para poder redondear la idea, Karina, mira, hace una semana y media en nuestro país no se hablaba de protesta ni se hablaba de caos. Habían sí demandas y requerimientos que han venido siendo escuchados por esta Secretaría de Solución de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros. Hace una semana y media estábamos hablando si alcanzaban los votos o no para vacar un presidente. Hace una semana y media nuestra democracia estuvo arrinconada para poder esperar si el presidente iba a poder culminar su mandato o no. Ahora ese escenario ya no es un escenario de preocupación dentro del Congreso de que el Estado y el gobierno finalmente tenga que ejercer su defensa, sino hemos trasladado algún tipo de confrontación ya a nuestras calles. Como vuelvo a repetir, existen demandas que están siendo escuchadas, pero no podemos tolerar bajo ninguna circunstancia que se politicen las calles tampoco. Y por supuesto que cuando existen desestabilizadores que llevan la protesta a la violencia y que esta violencia y este caos generan pérdidas de vidas humanas,
por supuesto que estamos hablando ya de agentes desestabilizadores que están al margen de la ley. En un gobierno democrático se dialoga, se consensa, se llegan a acuerdos. Para la paz social, hay que buscar la paz social. Lo que no podemos permitir, por supuesto, que es el caos. Me acaba de decir, y si el gobierno ministro, tiene que imponer el principio de autoridad con la Constitución política en la mano, esperemos que obviamente, si se tiene que adoptar estas medidas, pues tendrán que hacerse, porque consideramos que los actos violentos y los violentistas que politizan las protestas, por supuesto que no podemos permitirlo por la paz social que merece nuestro país, Karina. Usted me acaba de decir que hace una semana no era el escenario, no se había visto, ustedes no se habían percatado de estas protestas sociales y que sí hay un seguimiento mediante la Secretaría de la PCM. Que ustedes no se hayan dado cuenta, ahí está el problema. Porque sí había una protesta, una carga, un fastidio que nosotros desde Exitosa nos habíamos dado cuenta, por supuesto, y lo sacamos al aire yendo a los mercados y que la gente nos decía, ¿sabes qué? No me alcanza, cada vez sube y sube más. ¿Qué es lo que ha fallado para que ustedes se den cuenta quién es el que maneja esta Secretaría de la PCM que tiene que decirles a ustedes sobre los conflictos sociales? Porque decir que la semana pasada no había... Sí habían, no se han dado cuenta. Karina, a ver, para poder aclararte, por supuesto que nosotros sabíamos y tenemos el reporte de los conflictos sociales justamente a través de la buena labor que hace esta Secretaría de la Presidencia y Consejo de Ministros. Lo teníamos claros, teníamos los conflictos sociales, las amenazas de conflictos sociales, por supuesto que mapeadas. Lo que te estoy tratando de manifestar es que... para quienes querían sembrar o poner la semilla del caos en las calles, por supuesto que han esperado que pase toda una semana de distracción política, ¿no es cierto?, en el tema de una vacancia presidencial para trasladar esto a las calles. Fíjate, hemos estado en Huancayo y hemos conversado con dirigentes, con gremios acreditados que nos escucharon y que firmaron acuerdos referentes al tema del impuesto selectivo al consumo, referentes a este tema del proyecto de ley relacionado al impuesto general a las ventas, referente al tema del agro, que eran las principales demandas, referente al tema de la canasta básica familiar ligado justamente al IGB, y que por supuesto manifestaron su compromiso en seguir trabajando y dialogando con el gobierno, tanto así que el día 7 nos vamos a trasladar a un Consejo de Ministros descentralizado en Huancayo, donde estaba, digamos, el núcleo de esta protesta que, digamos, saltó el día viernes con fuerza y que finalmente logró calmarse porque lo entendieron. Lo que sucede a nivel nacional en diversos puntos a nivel nacional están muy vinculados a estas demandas. Es más, el día de hoy yo escuchaba manifestantes que estaban bloqueando determinadas carreteras decir que no estaban enterados que se había exonerado el impuesto selectivo al consumo. Creo yo que lo que sí tenemos que hacer es un camino de comunicación directa y correcta en las determinadas regiones para expresarles y hacerles llegar que las soluciones a estas demandas están encaminadas. Pero por supuesto tenemos que marcar una línea ahí, porque ahí sí quienes están realmente interesados en que las calles se conviertan en un caos. Yo creo que con esta situación hay quienes políticamente quieren jalar agua para su molino y eso tampoco podemos ocultarlo. Pero vamos a actuar con la Constitución en la mano, vamos a actuar con el diálogo y con el consenso porque es lo que corresponde. Yo no tengo duda de que siempre en las protestas hay infiltrados, así como lo habrá visto y sentido el presidente cuando era sindicalista e hizo una huelga. En ese momento era... se aplaudían entre ellos. Y ahora, ¿por qué descalificar y decir desestabilizadores a un pueblo que está exigiendo resultados? Estamos en una coyuntura difícil, está subiendo los precios, la zanahoria pasó de $1 a 7. Habrán, pero la gran mayoría, ¿usted cree que son desestabilizadores? Karina, quienes protestan con justa razón están siendo escuchados y nuestro absoluto respeto a todos esos gremios y a todos esos representantes y a todos esos sindicatos. Lo que no podemos tolerar, como bien se menciona con relación a estos infiltrados, que mientras sus dirigentes o los dirigentes acreditados están negociando, digamos, en un coliseo, puntos de solución que van a alcanzar al país, están afuera enfrentándose con piedras, con guaracas, rompiendo bancos, rompiendo supermercados, metiéndose a robar
televisores, metiéndose a robar artefactos eléctricos. Entonces, eso es lo que no podemos permitir. Esa la desestabilización, esa generación de caos es algo que bajo ninguna circunstancia podemos permitirla, y tenemos que separar a esas personas, aquellos que tiran piedras al transporte público sin importar si hay una madre, una señora, un niño adentro de esa movilidad, con aquellos que con justa razón hacen llegar sus reclamos y aceptan sentarse con el gobierno para poder encontrar o buscar soluciones. Creo que tenemos que hacer una división clara ahí, Karina. Muy bien, entonces usted me está haciendo la división, aunque me habló de que las protestas se estaban politizando. Y si uno recuerda lo que dijo el presidente Castillo, que ya pidió perdón. Yo sé que ya pidió perdón, pero lo dijo en el peor momento. Por eso que yo le preguntaba, ¿tienen ustedes algún tipo de elementos, tienen ustedes un aparato de inteligencia para decir que la protesta está politizada, que hay infiltrados, que hay gente que quiere desestabilizar al gobierno, más allá de la delincuencia común? Mira, es que Karina, discúlpame, yo no considero que sea delincuencia común. Cuando se ingresan a las protestas para infiltrarse y meterse dentro de una protesta válida, donde se expresa una voz para ser escuchado, ya con violencia, ya con armas, ya para dañar gente o buscar que vidas humanas se pierdan, yo creo que ahí, por supuesto, que ya no es una situación en la cual podemos decir que son parte de los manifestantes. Yo creo que acá, por supuesto, que hay un claro interés en querer desestabilizar, en querer inclusive digamos que quitarle legitimidad a las verdaderas voces que quieren expresarse y quieren poner sus demandas sobre la mesa. ¿Quiénes están detrás de esto? Son los que desde el oficialismo le dicen los vacadores de siempre, es el Congreso de la República. El primer mandatario dijo, hay empresarios, ¿no? ¿Quiénes son? Mira, Karina, la historia es clara acá. Antes de que al presidente Castillo se le entreguen las credenciales, se generó tal incertidumbre con el desconocimiento del proceso electoral que hasta el dólar subió. El dólar subía sin que el presidente Castillo haya asumido la presidencia. Subieron los alimentos sin que el presidente Pedro Castillo haya asumido la presidencia. En estos momentos nos encontramos con factores económicos externos a nivel mundial, como por ejemplo la guerra de Rusia y Ucrania, que hace que los fertilizantes para nuestro sector agrario, digamos, escaseen y se pongan los precios que quieran a nivel del mercado, y por supuesto que tenemos que entrar a regular ahí y tenemos que tomar las medidas para poder solucionar esto, que el combustible suba. Entonces no es un tema solamente del Perú, sin embargo no nos vamos a escudar en eso, tenemos que caminar con nuestra gente, escuchar su voz y dar soluciones, y en eso estamos trabajando. Creo que quienes son los desestabilizadores, creo que el país ya lo sabe, ya lo conoce. Decirlo o decir más de eso creo que no va a solucionar el problema. Pero ustedes Nosotros tienen pruebas de realmente tienen la ese voz pago, y la representatividad para dialogar, para conversar y para encontrar las soluciones. ¿Tienen pruebas de ese pago? Usted me estaba hablando de que llevan gente a los desestabilizadores, pero son gente pagada. ¿Hay algún tipo de prueba? Porque también cuando nos hablaban del fraude, nosotros decíamos, a ver, la prueba. No, también le exijo yo la prueba porque hay un servicio de inteligencia, hay policías, han estado en Huancayo. Ya ustedes tienen a alguien para que no hablemos así en la nebulosa, sino sobre la mesa con pruebas. Mira, las pruebas por supuesto que tienen que ser y tienen que estar vinculadas a hechos. Hay policías dañados, hay policías heridos en Huancayo, hay fallecidos en Huancayo. El conducto hacia los políticos. Civil, ¿no es cierto? El conducto hacia los políticos, esta relación con los políticos, estos políticos que están pagando para desestabilizar. Mira, en ningún momento yo he manifestado que estos políticos o que existan políticos que están pagando, pero si existen desestabilizadores es porque algún tipo de interés obedecen. Por supuesto que eso se tiene que investigar. El Ministerio del Interior estará trabajando en eso. En Huancayo, cuando hemos estado, veíamos camionetas 4x4 llenas de piedras para abastecer a la gente, ¿no es cierto? Todas esas fotos de esos vehículos han sido tomadas, las tiene el Ministerio del Interior, y por supuesto que ello obedece a una investigación que se tiene que hacer de manera exhaustiva. Pero más allá de eso, quiero utilizar tu medio de comunicación, un medio de comunicación que se escucha a nivel nacional, muy escuchado, Radio Exitosa, para llamar a la paz y para llamar a la calma al país, para decirle a los ciudadanos que el gobierno tiene ganas de sentarse, de conversar, independientemente de los factores externos que puedan existir en materia económica. Nuestro país tiene mucho para seguir avanzando, y el diálogo y el consenso dentro de un gobierno democrático siempre va a ser el mejor camino. Así que yo creo que
Tenemos que invocar a la tranquilidad, tenemos que invocar a la paz. Desestabilizadores van a haber siempre, pero tenemos que ser más los peruanos que queremos trabajar bien por el país y sacar adelante el país que aquellos que buscan desestabilizarlo. Muy bien, usted sabe que en política no hay coincidencias, ¿no? Y hoy día ha sido un día de capturas. Pinturita, el director de Transportes y Comunicaciones del Gore Junín, donde se ha empezado esta protesta y donde es la cuna de Perú Libre. Entonces ha habido una lluvia de capturas, que aplaudimos, por supuesto, pero que se dan en el momento preciso. ¿No es una cortina de humo? No, yo no creo que sea una cortina de humo, Karina. Yo lo que sí te puedo decir y debo saludar es que el gobierno demuestra que la ley es absolutamente igual para todos. Yo creo que en nuestro país quien comete un delito, independientemente de los colores políticos que tenga, tiene que pagar por ello, porque hacerle daño al país, por supuesto que es hacerle daño a todos los peruanos. Así que la justicia siga trabajando, que la policía siga trabajando, que el Ministerio Público siga trabajando en darle tranquilidad al país, encontrando a quienes la justicia los ha mandado a llamar. Si la justicia te llama, tienes que estar ahí. Si te escondes, es porque algo ocultas. Entonces, a quienes hayan capturado porque la justicia los está llamando, pues están bien capturados. Muy bien. Y yo estaba leyendo una entrevista al ministro de Economía y no hablaba de minería. Y ustedes han dado una serie de medidas para paliar esta situación y eso le va a costar a todos los peruanos. ¿Cómo se va a recaudar si es que parece que hay un tipo de tope, puerta cerrada para la minería? ¿Usted cree que la minería debería ser impulsada o no? Mejor no. Mira, estamos en una economía libre de mercado, donde por supuesto que la economía de nuestro país también tiene como factor importante el sector minero. La minería con responsabilidad en nuestro país, con responsabilidad social, siempre tiene que ser bienvenida. Somos un país, por supuesto, minero, y creo que eso lo tenemos absolutamente claros todos en el gobierno. O sea, no se puede atentar tampoco contra quienes han logrado o han tenido algún tipo de concesiones en el sector minero de nuestro país, porque eso, por supuesto, no solamente merma el tema de la autoridad, sino también de la economía de nuestro país y de las familias de quienes viven de ello. Pero lo que también debe darse es una economía con equilibrio en el sector minero, con responsabilidad social, y creo que hay voces cercanas a los campamentos mineros que tienen que ser escuchadas, voces que sean legitimadas y no que sean voces que busquen extorsionar al gobierno, que busquen extorsionar a las compañías mineras. Creo que lo que se tiene que hacer es sentarse, dialogar, encontrar a los legitimados para poder conversar, pero bajo ninguna circunstancia el gobierno se podría someter ni se va a someter a quienes busquen extorsionar con el caos, ya sea la minería del país, nuestras carreteras o cualquier otro tipo de factor que pueda alterar el orden, la paz social y el desarrollo de la patria. Creo que tenemos claros que el principio de autoridad, por supuesto que se tiene que imponer siempre de la mano con la Constitución Política del Perú. Mientras tanto, hay que agotar absolutamente todo lo concerniente y necesario para que el diálogo y el consenso sea siempre una solución. Todos los ministros están yendo a diferentes puntos para solucionar esto y después yo sé que quiere darme un mensaje que tiene que ver con su sector. Sí, bueno, en realidad tenemos la disposición del presidente de tener que, caminar y avanzar a donde él disponga para dialogar. Ya lo hemos hecho el fin de semana, hemos estado en Huancayo. Quien le habla con el ministro Roberto Sánchez, fuimos los dos primeros ministros en llegar a la zona para poder entablar el diálogo. Después se han sumado el resto de ministros y pudimos lograr estas actas que le dieron tranquilidad y liberaron las carreteras, y que esperamos que estos acuerdos puedan comunicarse a nivel nacional para que el resto de agremiados, sindicalistas o representantes de determinados colectivos puedan leer estos acuerdos y puedan tener conocimiento de ello y poder ponerle un poco de calma al país. Por otro lado, independientemente de esta coyuntura, nosotros como ministros venimos trabajando en nuestras carteras para también poder desarrollarlas. El día de hoy hemos hecho el lanzamiento del Plan de Recuperación de las Industrias Culturales y las Artes al 2030, un plan sumamente importante que busca cerrar las brechas en estos sectores tan golpeados por la pandemia y poder hacer pues que nuestro país pueda impulsar sin ningún tipo de discriminación, sino buscando siempre la pluralidad de sus actores a todo lo que involucra nuestras industrias culturales y nuestras artes para que todos ellos tengan mejores condiciones para poder
desarrollarse. Así que venimos trabajando arduamente también con nuestros gestores interculturales el tema de la vacunación a nivel nacional para que los diversos pueblos originarios tomen conciencia de lo importante de la vacuna contra el COVID. Venimos rescatando y recuperando nuestros centros arqueológicos a nivel nacional y existe un sinnúmero de trabajo que no solamente cultura viene haciendo, sino otros ministerios que lamentablemente no podemos exponerlos al país porque la coyuntura no es que nos quite espacio para seguir trabajando, porque el trabajo lo seguimos haciendo, pero sí no nos permite exponerlos, y desde ya te agradezco estos pequeños minutos para poder manifestarte lo que venimos haciendo. Venimos también impulsando el plan de lo que son los estímulos a nuestras industrias culturales, a nuestras artes, con un presupuesto de 30 millones de soles para que puedan concursar y puedan las mejores exposiciones puedan tener estos estímulos. Lo empezamos a hacer ya ahora a partir de la quincena de abril, y seguimos trabajando muy duro por un país que necesita de sus funcionarios que sigamos trabajando. Así que te agradezco estos pequeños minutos para haber podido exponer ello. Ministro, no quiero cerrar esto sin decirle de que hay varios puntos. No se olviden de Los Álamos, que es un lugar de mucha conflictividad, y lo que está pasando en Ica, ¿no? Y en Lima Metropolitana. Ojalá que se solucione y ojalá que ustedes encuentren los caminos, porque no se necesitan más muertos, son 4. Muchas gracias, ministro de Cultura. Él es Alejandro Salas, que ha estado hablando con nosotros para darnos la voz del Ejecutivo.